va a acompañar en los próximos minutos el sociólogo, docente, magíster Renato Perti, uno de los fundadores y más visibles integrantes de EDUI 21. Un gusto tenerte por acá. Buenas noches, bienvenido. Gracias, Miguel, y gracias a ustedes por siempre colocar como uno de los temas prioritarios del país la educación. Bien. Como son tiempos de informativo, voy a tratar de ser lo más ágil posible y te pido, en la medida de lo posible, respuestas breves, pero obviamente vos tenés esa facilidad de contextualizar los temas. Lo que decía Nicolás González recién desde Casa de Gobierno, nos lo decía Isaac Alfie hoy de mañana en la radio. Él decía, en base a informes internacionales respaldados por este comité de científicos, los niños, sobre todo los de primero y segundo, los de segundo que recién aprendieron el lenguaje escrito y aprender a leer, si esto siguiera hasta septiembre o octubre, pueden llegar a perder la alfabetización y pasaría lo mismo con los de tercero y cuarto en lo que tiene que ver con matemáticas. Acá tenemos dos problemas, Miguel, que creo que... Uno es que en todo sistema educativo la discontinuidad de los aprendizajes penaliza. Si tú descontinúas los aprendizajes en cuestiones básicas como la lectura, la matemática, la ciencia, penalizas. El Uruguay ya tiene, pre-COVID-19, un sistema educativo que penaliza bastante porque discontinúa los aprendizajes, porque lo que se enseña de lenguas o matemáticas en la escuela no necesariamente es la misma manera en que uno lo encara en el liceo o en la escuela técnica. Pero hay un problema de discontinuidad. Y hay otro problema central, que es que esa discontinuidad penaliza severamente a los sectores más vulnerables socialmente. Es decir, la desigualdad social se expresa más fuertemente cuando está asociada a la vulnerabilidad educativa. Y en este caso, cuando las familias, y yo creo que no tienen las herramientas, las capacidades de poder de alguna forma complementar al centro educativo en esos aprendizajes, en esas alfabetizaciones fundamentales, sí, estamos ante un problema de analfabetismo. Pero yo quiero decir también otra cosa, Miguel. Este problema de analfabetismo funcional del país lo teníamos pre-COVID-19. ¿Tú te acuerdas cuando el informe de evaluación educativa del INET, que mostró que los niños y niñas de tercer año primario tenían problemas severos de comprensión de un texto, de manejo de herramientas básicas en la matemática? Claro, el COVID-19 agudiza los problemas de analfabetismo funcional y los agudiza entre los sectores sociales más vulnerables, sin duda. Sí, es uno de los problemas del COVID-19 en el mundo, ¿no? Claro. Si hay algo que ha hecho y hará es aumentar las diferencias y en la enseñanza ni que hablar. El grupo científico que está trabajando con el gobierno, junto con las autoridades de la ANEP, están evaluando día a día, me decían el otro día, el posible retorno. ¿Qué datos tienen ustedes? ¿Qué están evaluando? ¿Hay que arrancar lo antes posible o no? Yo creo que el gobierno ha hecho muy bien en tener primero una actitud de anticipatoria de los fenómenos. El Uruguay en el mundo hoy es visto como un país que se anticipó y aprendió de otros países. Yo creo que en educación estamos recorriendo un camino de progresividad. Esta semana lo está recorriendo Francia, por ejemplo, para dar un ejemplo concreto. Sí, China arrancó los liceos. Claro, y lo está haciendo de manera parecida a como está haciendo Uruguay. Uruguay parecido a otros países, que es focalizar en los territorios donde hay mayores posibilidades de hacerlo, y como tú decías, Miguel, también focalizarlo en los niños más chicos, donde tenemos el problema, sobre todo en la educación inicial y en los primeros años de primaria. Yo creo que la progresividad, el Uruguay tiene un enfoque progresivo, fundado en la evidencia de los científicos, y desde el 21 lo vemos como un dato favorable, lo vemos positivamente. Lo que sí también creemos es que tenemos que hacer un esfuerzo para no quedarnos solo en la coyuntura. Tenemos que aprovechar este momento de tensión, de búsqueda de respuestas en la coyuntura para pensar el futuro. Y para eso tenemos que transitar progresivamente hacia programas educativos, es la educación básica, es la media, es la superior, la universitaria. A pesar de la coyuntura, pensar en eso. Pensar en eso, que es una ventana de oportunidades para pensar un nuevo modelo educativo. Cuando le preguntaron al presidente si era un año perdido, dijo, me resisto a eso. No, es que además... ¿Es un año perdido? No, no es un año perdido. Además nosotros tenemos una especie de formato año. ¿No? La educación es un proceso progresivo y continuo. ¿Por qué no podemos pensar que los principales aprendizajes que había que desarrollar supuestamente en este año lectivo no se puedan desarrollar de manera complementaria y mejor aún con los aprendizajes previstos para el año que viene? Y también va a permite algo el COVID-19 al sistema educativo. Le permite hacer un análisis en profundidad si realmente, Miguel, estamos poniendo la batería del foco en los contenidos fundamentales que los niños y las niñas tienen que aprender y los jóvenes tienen que aprender. ¿Y lo estamos poniendo? Yo creo que no. Es decir, bueno, si lo estuviéramos haciendo bien, no tendríamos los datos que tenemos hoy de expulsión y de bajonaje. Arrancamos anteayer. No, yo creo que el gobierno, me parece que es lo que transmite el profesor Robert Silva en la ANEP y lo que transmite el doctor Da Silveira como ministro, están viendo que también esto nos está mostrando aún más las caras muy duras de la
vulnerabilidad y de la expulsión educativa. Porque si teníamos un problema de expulsión previo al COVID, lo vamos a tener aún más agudizado. Lo que pasa es que yo creo que hay que usar esta situación como una ventana de oportunidad. Se está usando a nivel universitario. Yo te puedo decir, por ejemplo, yo trabajo en la Universidad Católica y pasa en otras universidades, donde este proceso de crisis ha permitido de alguna forma a las universidades transformarse para justamente trabajar en calidad a nivel de educación a distancia. Yo creo que hace un esfuerzo muy similar a nivel de la educación primaria y media básica. Ahí quiero ir, pero no a la universidad, sobre todo a la escuela, educación a distancia. Hay quien me ha dicho lo presencial es aún en el 2020 todavía insustituible. Lo que pasa es que el tema no es educación a distancia, educación presencial, es una combinación. Es decir, no es que uno sustituya a la otra. Hay cosas que no pueden ser sustituidas por la educación a distancia. La empatía, la conexión, la comunicación, el diálogo, la interacción. Pero hay otras cosas que se pueden hacer a distancia, como por ejemplo poner mucho más énfasis a distancia en el manejo de información, en el acceso a recursos educativos, en hacer una cantidad de cosas que liberan el espacio presencial para que tú en el espacio presencial, más que ir a reproducir contenido, más que ir a transmitir información, sea un espacio mucho más dialogante e interactivo entre el docente y el alumno para interactuar, para discutir, para despejar dudas, para aclarar problemas. Entonces, lo que no es un tema de distancia, presencialidad, es el desafío de crear un nuevo modelo educativo, donde tú combinás presencialidad y distancia. ¿Qué es lo que el Uruguay tiene de ventaja notoria en América Latina? Lo muestra un informe del BID que salió hace poquito, creo que ustedes lo mencionaron el otro día en la radio. Ese informe del BID muestra que en términos de comunicación, conectividad, en términos de acceso a plataformas, en términos de acceso a recursos tecnológicos, a disponibilidad de equipos, el Uruguay es el país mejor posicionado en América Latina para responder a la crisis del COVID-19. Pero también tenemos que aprovechar esta oportunidad. Para eso nos da a nosotros, el Plan Ceibal sobre todo, nos da la base para que el Uruguay piense la próxima etapa, que es ir a una educación de modo híbrido, donde tú vas a seguir teniendo presencialidad, pero a distancia vas a poder hacer muchas cosas que vas a descongestionar el espacio presencial para que la presencia física trabaje mucho más la interacción alumno-educador, que es donde más se aprende. Te traigo de nuevo al mundo real. Yo me entusiasmo contigo y seguiría por ahí. Pero, es el mundo real, ¿eh? No, ya lo sé. Es el mundo real, no es el mundo. El mundo real hoy es que no hay clases presenciales y que hay alumnos que no se han conectado, un 20% en secundaria, nos decía Robert Silva el otro día. ¿Tienen algún dato ustedes de cuándo se podrían retomar las clases? Yo creo que el gobierno está evaluando, está yendo de manera progresiva. Usted lo decía recién en el móvil, está fundado en la evidencia. Nosotros creemos que hay que priorizar los territorios más vulnerables, los lugares donde hay menos comunicación y los territorios socialmente más difíciles y más difíciles de llegar. ¿Ir arrancando por ahí? Ir arrancar por ahí. Y yo creo que sí, el Uruguay tiene que... Yo creo que estamos de acuerdo en que el próximo paso es educación inicial. Los primeros años de primaria, donde bien lo decía Alfie, me parece que donde está el problema de la alfabetización fundamental básica, y también ir a la educación media, porque no hay que olvidarse que el principal factor de expulsión del Uruguay en educación está en la educación media, está fundamentalmente entre los sectores de más bajos ingresos, donde no hay que olvidarse, ¿no?, que antes del COVID-19 teníamos el dato que 1 de cada 10 alumnos de los sectores más bajos de ingresos podían egresar de la educación media, terrible, ¿no? O sea que ese dato no es del COVID, era mucho más alto, es antes, ¿no? Entonces, no es utopía, es utilizar la coyuntura para repensar la educación. Lo que sí creo que es un dato bien interesante, Miguel, y positivo, porque yo creo que en este momento hay que transmitir en todos lados optimismo y ganas de hacer cosas. Las cosas que están haciendo los docentes en el país, en diferentes lugares, es maravilloso, en el sentido de buscar formas de comunicarse con sus alumnos, en elaborar materiales, en buscar nuevas formas de entenderse, nuevas formas de socializar. Lo que se está haciendo es muy importante porque está mostrando algo que a veces se deja de lado, que es que el docente frente a un desafío reaccionó. Y en Uruguay hay excelentes ejemplos pasando hoy día. Hacia ahí quería ir rápidamente. Sí. Dos caras de los docentes. Una esa y otra, yo no tengo claro en base a qué datos o a qué estudios científicos. No estamos preparados para volver hasta septiembre, dijo la Federación de Uruguaya de Magisterio hace poco. Bueno, yo creo que no se puede decir... pasemos los datos en la evidencia. El país, creo que el gobierno ha hecho muy bien en tener un equipo de excelencia científica, de excelentes científicos viendo la situación y monitoreándola, mapeándola, viendo qué hay que hacer en cada situación. Yo no diría ni agosto, ni septiembre, ni julio. Sí, yo tampoco. Yo tampoco. Además, ojo, hay que ponerse del lado de la familia vulnerable, hay que ponerse del lado de los más débiles en el país, que son los que tienen menos recursos tecnológicos. Las casas hacinadas, Miguel,
los espacios asignados en los hogares. Sí, ¿cómo haces cuando hay un solo computador para usar 4 o 5 que tienen que hacer cola en la casa para usarlo. En una sola pieza. En una sola pieza. Caramba, pongámonos del lado también de los más vulnerables, porque a veces es muy fácil decir cosas del lado del confort. Y a veces yo critico un poco al mundo académico cuando se pone a hablar del lado del confort y no ve los problemas del lado real de la gente. Bueno, ahora nosotros tenemos que ver que si el país está dando buenas señales, si la gente se está comportando razonablemente bien, ¿por qué no pensar un esquema progresivo de apertura de los centros educativos, priorizando los sectores más débiles? Yo creo que podemos hacer muchas cosas en ese sentido y no quedarnos de antemano a decir, nosotros no podemos reiniciar hasta septiembre, octubre. Mira lo que pasó en Europa, para dar los ejemplos. España todavía no resolvió absolutamente nada respecto a la reapertura escolar todavía. Francia tomó una serie de medidas. ¿Por qué tomó Francia una serie de medidas? Te voy a decir por qué razón. Porque se vio la cuestión epidemiológica, pero se tuvo voluntad política. El ministro de Educación francés dijo, Jean-Michel Blanquer lo dijo ayer, nosotros tomamos la decisión porque es una decisión educativa de atender a los sectores más vulnerables. Yo creo que en Uruguay la sensibilidad del gobierno es poner en el tapete el tema de la prioridad de los sectores más vulnerables, que son los que en definitiva los que hay que más atender en esta coyuntura. Permitime la última. Sí, cómo no. También desde el sector docente se dice, si del proyecto de ley de urgente consideración, no nos va a dar el tiempo hoy. Bueno, yo pensé que ibas a hablar de ese tema. Sí, la producción quería ese tema y la coordinación quería ese tema y logré convencerlos de ir a este presente, o sea que queda la puerta abierta para invitarte nuevamente, incluso algunos. Hemos estado en el Parlamento, una reunión muy amable el otro día discutiendo sobre el tema. Una sola cosa me da el tiempo para preguntarte. Sí, los docentes dicen no es posible el funcionamiento, incluso algún integrante saliente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, de los consejos que dejan de ser consejos y hay una sola persona a cargo. ¿Cómo es eso? No. Yo creo que nosotros, eso se lleva a la LUC, naturalmente. Sí, este es el proyecto. El problema. Nosotros desde EU21, hace 3 años, venimos diciendo 2 cosas respecto al modelo de gobierno de la educación. Ministerio de Educación con liderazgo político, conducción. El Uruguay es el único país en el mundo, Miguel, lo hemos discutido muchas veces, donde el ministerio no tiene nada que ver con la educación. Sí, la ANEP es la ANEP y ellos son ellos. No existe en el mundo, el Uruguay es único. Y debajo de ese ministerio con liderazgo político, una ANEP fortalecida técnicamente con capacidad de ejecución. ¿Y eso qué significa? Que los directores, lo dijo el EU21 hace 3 años, en el libro abierto cuando lo presentamos en el Salón de los Pasos Perdidos, dijimos, los directores de los consejos tienen que integrar el CODICEM, porque el CODICEM tiene que ser un espacio de ejecución y de consenso de unificación de las políticas. No cambia nada eso. Las direcciones unipersonales son direcciones ejecutivas. El CODICEM es un organismo ejecutivo. Y si tú tenés al director de primaria, a la directora de primaria inicial, al director de secundaria y de educación técnica incorporados al CODICEM, el CODICEM va a ganar en ejecutividad, en capacidad de planificación de la política. Porque lo que no puede pasar, con lo que hemos visto todos los años, y lo hemos dicho acá en este espacio, que al principio del año se está diciendo una cosa secundaria sobre cómo asignar las horas docentes, CODICEM otra, es decir, hay total descoordinación de la política educativa. Yo creo que el EU21 celebra que haya cambios en el gobierno de la educación. No porque los cambios del gobierno de la educación nos van a dar la educación de futuro, no. Son una herramienta para los cambios fundamentales que son los cambios de los contenidos. Pero el modelo de gobierno de Uruguay hoy día es totalmente disfuncional, obsoleto y no existe en el mundo. Pasión, conocimiento e inteligencia, así te definiría. Muchísimas gracias por hoy. Gracias a ustedes. Me gusta la pasión cuando hay inteligencia, aunque se pueda estar de acuerdo o no. No, bueno, en definitiva, ¿para qué nació el EU21? Para el debate de las ideas. Un país que debata las ideas es un país que la democracia está fortalecida. Gracias.